Uno de los tópicos particularmente deletéreos que se ha instalado en la imagen de los pueblos hispánicos es el que sostiene que en estos apenas hubo ilustración, y ello además debido a la nefasta influencia que ejercía el catolicismo, una religión que era y es intrínsecamente opuesta, refractaria al progreso. Por fortuna, cada vez son menos los historiadores prestigiosos que sostienen una generalización tan burda, tan contraria además a las más elementales evidencias materiales y documentales de los hechos. Pero ello no va mucho más allá de los círculos académicos. El tópico, utilizado ad nauseam, sobre todo por la propaganda revolucionaria, ha calado en el imaginario de la sociedad de masas en la que nos toca vivir, hasta convertirse en un fetiche difundido en manuales escolares, en películas, incluso en películas de animación, de dibujos animados, en relatos pretendidamente históricos, incluso en guías de viajes para turistas con alguna inquietud que visitan los países hispanoamericanos. Sin embargo, es un hecho incontrovertible que el mundo hispánico, nacido con la modernidad y que constituyó un vector fundamental para la expansión de esta, tuvo también su propia ilustración. Hubo en él, sin duda, resistencias importantes a determinadas formulaciones de la Ilustración, pero no un rechazo general e indiscriminado a la razón y sus luces, o por lo menos tan generalizado y tan universal como se ha afirmado. En todo caso, tales resistencias no fueron mayores o más dañinas para los ideales emancipadores e ilustrados del humanismo que las actitudes antiilustradas que también hubo en las iglesias separadas de Roma o en sociedades europeas y americanas desvinculadas de la monarquía hispánica. Un buen ejemplo de la existencia de una ilustración propia en los países regidos por esta monarquía hispánica es el de la Real Academia Carolina de Charcas, en el Alto Perú. Una entidad fundada para la formación de abogados que habrían de ejercer su profesión en el nuevo virreinato de La Plata o del Río de la Plata, y que habrían de ejercerla según un modelo jurídico acorde con los ideales más propios de la razón y con una práctica forense que resultara útil para la administración de las provincias del nuevo virreinato. El desarrollo de sus órganos corporativos, de sus actividades académicas, la extensión de su influjo por todo lo que fue América del Sur, fue un ejemplo de vitalidad intelectual de la que surgieron tanto los mejores administradores que trataban de implantar las reformas borbónicas en América, como los jurisconsultos que trataron de conformar la primera arquitectura jurídica y política y constitucional de las repúblicas americanas tras la emancipación de España en 1810. Hablando de figuras como Bernardo de Monteagudo, Mariano Moreno, Castelli, Jaime Zudáñez, Juan José Paso, Tomás Manuel Anchorena, Mariano Boedo, José de Regueira, Agustín Gascón y otros muchos. Se ha vinculado la existencia de la Academia Carolina de Charcas a una suerte de influencia de la Ilustración francesa en el Alto Perú que habría venido a sustituir una cultura española arcaica y ajena a la Ilustración en el virreinato. Sin embargo, la condición hispánica del espíritu ilustrado de la Academia de Charcas fue decisiva porque fue hispánica, tanto en sus orígenes ideológicos, claramente jesuíticos e inspirados en el justnaturalismo de Suárez, como en las decisiones políticas y administrativas que llevaron a las autoridades virreinales y de la propia corona a crear la académica.
a quedar la academia. Incluso historiadores tendentes a destacar la presencia francesa en Charcas, como Clement Thibaut o Marcela de Grande, particularmente proclives a esa tendencia, como digo, han tenido no han tenido más remedio que reconocer lo siguiente, y leo textualmente. El acontecimiento que provoca la aparición de la institución carolina es la expulsión de los jesuitas en 1767, ya que este hecho desorganiza seriamente las finanzas y más tarde la enseñanza de una de las más antiguas y prestigiosas universidades americanas, la Universidad de San Francisco Javier. Excelentes profesores se ven obligados a partir y las grandes y prósperas fundaciones de piedad de la compañía se pierden en meandros jurídicos para determinar quién debe recuperarlas, porque era necesario de todo punto recuperarlas. Juzgando lastimosa esta situación, la audiencia, es decir, la administración virreinal, reacciona en 1775 emitiendo el proyecto de creación de una academia de práctica forense hecha sobre el modelo de las últimas creaciones peninsulares parecidas con este mismo tenor. En efecto, entre los años 1760 y siguientes, academias de este tipo se constituyen en Madrid, en La Coruña, en Oviedo, en Sevilla y en Barcelona. El fiscal interino, Ramón de Ribera, permite que estas innovaciones atraviesen el Atlántico. Él es el padre filosófico de la Escuela de Charcas, la cual se propone erigir sobre el modelo del de La Coruña, sitio donde recibió su formación de abogado, los nuevos estudios jurídicos de América. Ramón de Ribera propone un proyecto de escuela jurídica innovador y conservador al mismo tiempo, que es aceptado después de haber sido retocado por la Real Célula de 13 de noviembre de 1776, que da pie, que crea la institución. La fundación de la Academia Carolina de Charcas permitió la constitución de una élite jurídico-administrativa activa que el Estado necesitaba en aquellos momentos. La aparición posterior de academias americanas a la imitación de Charcas da testimonio de ellos. Santiago de Chile en 1778, Caracas en 1780, Lima en 1808, México en 1809. De la modernidad ilustrada con la que se operaba en la Academia de Charcas, da cuenta el proceso de formación que tenían que seguir los egresados o los que pretendían besarse en ella. En los años de cursos en los que estudiaban en aquella academia, después de haber cursado los estudios de Derecho, eran 2 años más, tenían los alumnos que presentar 3 o 4 disertaciones sobre las recopilaciones de las leyes de Indias o de Castilla y las leyes de Toro. Los trabajos son leídos en latín y en castellano, y delante de un cónclave de académicos examinadores, que son los que los evaluaban. En esa misma academia, los ejercicios de simulación de procesos, inspirados en los métodos jesuíticos que recurrían a menudo al teatro y a la representación, es decir, a formas avanzadas para entonces, incluso para ahí a veces de pedagogía, formaban parte de una enseñanza fundamentalmente atenta a la realidad de los procesos jurídicos. Por turno, el estudiante debía defender o juzgar, o acusar o ser acusado, para conocer así todas las vertientes, todos los aspectos del funcionamiento de los tribunales. Incluso se redacta en 1782 un manual de formación para estudiantes en la que se detalla todos estos procesos. Manual que, digamos, por su realismo y su pragmatismo, es de evidente éxito y de rápido éxito y difusión por toda América. Todavía en 1832 se imprimirá un ejemplar del mismo en Santiago de Chile. El momento de máximo influjo de los egresados en la Academia de Carolina de Charcas
es el momento de la emancipación de las repúblicas americanas de la corona española en torno a 1809-1810 y de ahí en adelante. Es decir, el marasmo político y el vacío de poder subsiguiente a la invasión napoleónica y confinamiento de Fernando VII en España inducen a los jurisconsultos y abogados de Charcas a volver a la recta ratio justnaturalista, es decir, a la raíz racional del orden político que es necesario instaurar, o por lo menos que es necesario poner en vigor ante la situación de crisis que se ha creado en la sociedad política. Movidos por ello, en la academia se debaten, por tanto los fundamentos jurídicos como las decisiones políticas y administrativas concretas que deben adoptarse ante tal situación. Bernardo de Monteagudo, uno de los miembros de la Academia de Charcas, formula entonces el conocido argumento o silogismo altoperuano, que no va contra el rey, sino contra la ausencia del orden político, y mucho menos contra la jurisprudencia hispánica. Al contrario, se fundamenta firmemente en ella. Dice así Bernardo de Monteagudo, en una de las formulaciones de las muchas que se dan del argumento. ¿Debe seguirse la suerte de la España o resistir en la América? Las Indias son un dominio personal del rey de España y el rey está impedido de reinar. Luego las Indias deben gobernarse a sí mismas. La racionalidad de este argumento partía de la doctrina escolástica, de Santo Tomás, Vitoria, Suárez. Esa doctrina según la cual el poder político lo ha entregado Dios al pueblo soberano, y sólo éste es quien tiene el derecho de decidir la mejor forma de ejercerlo, monarquía o república, una dinastía u otra, unas formas jurídicas u otras. Es el mismo principio que en 1776, de modo explícito, estaba presente en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. El silogismo altoperuano presuponía dos premisas y una conclusión. Premisa mayor. Desde su fundación, el vasallaje de los virreinatos de Américas no es colonial, no son colonias, son reinos, y por tanto no se debe vasallaje a ningún reino español, sino que su vasallaje es propio de reinos constituidos como tales, que tienen por cabeza común todos ellos a la persona del legítimo rey de España. Premisa menor. El legítimo y recién jurado Fernando VII ha sido forzado a abdicar en sus derechos para él y para su familia y retenido en calidad de prisionero con fuerza fuera de los reinos que encabeza. Conclusión. La corona está vacante y mientras esta situación de vacancia siga dándose, el ejercicio del poder debe retornar al pueblo que es su legítimo propietario y seguir manteniendo esa legalidad. En América no se debe pues obediencia a rey Bonaparte alguno, ni a cualquier otro, ni aunque lo imponga la Audiencia de Sevilla, ni mucho menos si ese rey es la reina de Portugal, que es hermana del rey de España que está prisionero. Las provincias del Alto Perú están legitimadas para proveer por ellas mismas su destino y organización política. Pretender desligar el nacimiento de las repúblicas americanas de los criterios antropológicos y políticos modernos que se fraguaron y desarrollaron en la gran escolástica de la escuela salmanticense es una sutil e interesada devaluación de la vitalidad cultural que experimentó siempre la cultura hispánica y el mundo hispánico incluso en el siglo XVIII tan fuertemente influido por Francia. En esa vitalidad, la apertura a ideas de autores franceses o ingleses o flamencos o alemanes o italianos no impedía una sólida vinculación intelectual al justnaturalismo de origen hispánico. Sin embargo, los derroteros por los que acabó discurriendo el primer momento humanista de las emancipaciones americanas, momentos volterianos, jacobinos, contrarrevolucionarios, positivistas, etc.,
al igual que los demás episodios de la Revolución Atlántica Occidental, esa que se desarrolla entre 1776 y 1820 y tantos, 25, a ambos lados del Atlántico, esos derroteros fueron menos brillantes. Determinar cómo se constituía exactamente el pueblo propietario legítimo del poder político nunca ha sido tarea fácil, ni ha estado exenta de ambiciones personales, de luchas de clase, de rivalidades nacionales, de intrigas diplomáticas y dinásticas de todo tipo. La nómina de luchas civiles y fratricidas que desangró en años posteriores a los pueblos hispánicos en ambos lados del Atlántico es larga y desmerece en demasiadas ocasiones del humanismo que lo engrandeció. Los nacionalismos decimonónicos, su desmesura romántica y su etnicismo excluyente, aún imponen sus relatos sectarios en la historia común. Bien, pues hora es de enmendar los errores cometidos, pues en nada contribuyen a la solución de los conflictos latentes que perviven todavía entre nosotros, entre los pueblos hispánicos. Y en el mundo globalizado que nos toca vivir, a todos nos perjudica. En fin, les invito a que investiguen sobre ello, a que no dejen de considerar a los abogados y jurisconsultos de la Academia Carolina de Charcas como eximios exponentes de la res hispánica, es decir, de nuestra cultura común. Y sobre todo transmítanselo a los jóvenes hispanoamericanos de ambas orillas de la mar Océana. Soy Ramón Emilio Mandado para Res Hispánica.